Bienvenidos, continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés, también conocido como Pentateuco y como Humash. Para que tome su Biblia, un lápiz, un cuaderno y tome apunte de la lección del día de hoy. La porción de maná que el Todopoderoso nos da para este Shabbat, este día especial, santo, es el capítulo 29 del libro de Shemot. Entonces le pido que abra su Biblia en el capítulo 29 de Shemot. En el capítulo anterior, capítulo 28, vimos que Aarón y sus hijos fueron apartados de entre los hijos de Israel para ser los ministros del Eterno. Iban a ser los mediadores entre el pueblo de Israel y el Eterno. Vimos además que a Moshe se le entregó las instrucciones de cómo debe hacer las vestiduras sagradas para hermosura, para darle un valor adicional a Aarón y a sus hijos como mediadores. Entonces se le ordena hacer cómo debe hacer las vestiduras, todos los elementos, el efod, el pectoral, la túnica y todo lo que va acompañando esta vestimenta. Y esta vestimenta tenían que ser utilizadas por Aarón y por sus hijos cuando ministraran en el santuario. Entonces, ¿qué vemos en el capítulo 29? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver que el Eterno aún está con Moshe en la cima del monte Sinaí, le está entregando, le está comunicando las instrucciones que Moshe, cuando descienda del monte, debe dar a los hijos de Israel con respecto a la confección, ya vimos, del santuario, del mobiliario, de las cortinas y de las vestimentas que tienen que usar estos mediadores del Eterno y con las cuales se consagrará Aarón y a sus hijos como ministros para que oficien en el santuario del Eterno. Entonces, comenzamos, capítulo 29, verso 1. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis ministros. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Lo primero, animales sin defecto. Tienen que ser animales completamente perfectos. Vemos que está solicitando para la consagración, para hacerlos limpios, para hacerlos apartados, santos, está pidiendo un becerro. Un becerro es un animal que es un hijo de la vaca. ¿Ya? A ese se le llama becerro. Y los carneros es el macho de las ovejas. Y está solicitando 2. La palabra consagrar es la palabra kadosh, la palabra H6942, que significa ser limpio, ser apartado, ser consagrado, ser dedicado al Eterno. Entonces, con estos animales, Aarón y sus hijos van a comenzar el tema de la consagración. Verso 2. Y panes sin levadura, y tortas sin levaduras amasadas con aceite, y hojaldres sin levaduras untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo. ¿Qué además está pidiendo? Además de los animales ya mencionados, está pidiendo panes sin levadura, tortas sin levaduras y hojaldres sin levaduras. La palabra panes es la palabra lehem, la palabra hebrea H3899, que significa pan. La primera palabra que se traduce como pan es la palabra lehem. Lehem matzah. Pan sin levadura. Matzah, recordemos que significa sin levadura. Y en plural es matzot. Panes sin levadura. Además está pidiendo tortas, que es la palabra hebrea H2471. La palabra número H2471
la palabra jalá. La palabra jalá, que significa torta. Y es jalá matzá. O sea, torta sin levadura. El significado en el diccionario Strong dice torta y entre paréntesis dice por lo general agujereado. A eso está haciendo mención la torta. Y esta torta debe ser amasada con aceite. Vemos que el verso dice que debe ser amasada con aceite de oliva. Ese es el aceite que se utiliza. Y el tercer tipo de pan es hojaldres. Es la palabra H7550, la palabra hebrea rakik. La palabra hebrea rakik. Rakik. Y es rakik matzah. Rakik matzah, que sería hojaldre sin levadura. Este hojaldre, según el diccionario Strong, dice que es una torta delgada, ¿ya? Sin levadura. Y el aceite se le aplicaba una vez que ya estuviera cocida la masa. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que estos animales, el becerro y los carneros, iban a ser presentados con panes sin levadura. Y nosotros ya con lo que hemos estudiado, ya entendemos que la levadura siempre tiene que ver con pecado, con hipocresía, con egoísmo, con vanidad, con maldad, con malicia. ¿Qué es lo que vemos? Que estos panes hechos con flor de harina, de trigo, el trigo, la cizaña, entonces deben ser presentados sin levadura, que es una representación del pecado. Es importante entonces que el gran ministro y sus hijos, o sea, los otros ministros, y además nosotros, cada vez que tenemos que presentarnos delante del Eterno, los presentemos sin levadura, sin hipocresía, sin orgullo, sin malicia. ¿Y por qué? Porque tenemos que ser unos servidores que busquemos agradar al Eterno, que seamos servidores del Eterno y de los demás, y no que los demás nos sirvan a nosotros. Nuestras ministraciones entonces no tienen que tener levadura, no tienen que tener hipocresía, malicia, egoísmo, orgullo. Y estas ofrendas tienen que hacerse con flor de harina de trigo, es decir, con harina fina o con la fécula del trigo, es el raspado que se le hace al trigo. Vemos lejem matzot, que es un pan amasado. Vemos una jalá matzot, que es una masa mezclada con aceite. Y el rajik matzot, que es untada con aceite una vez que ya se cocinaron. Verso 3. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. ¿Para qué se estaban recolectando estas cosas? Para la consagración de Aarón y sus hijos. Y con estas cosas ya se deberían acercar para apartarlos para el servicio. Un becerro, 2 carneros, panes, tortas y hojaldres sin levadura, hechos con harina de trigo. Es decir, 5 elementos. Verso 4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta de la Ohel Moel y los lavarás con agua. Cuando lleven las ofrendas ya solicitadas, Moisés los llevará a la puerta de la tienda de las citas o de la tienda del encuentro y los lavará con
agua. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Levítico, capítulo 8, versos del 3 al 6, voy a dar lectura. Dice, y reúne, acá en Levítico estamos viendo cuando se realizó estas instrucciones que el Todopoderoso le estaba dando a Moshe en la cima del monte Sinaí. Y reúne toda la congregación a la puerta de la tienda de reunión. Hizo pues Moshe como el Eterno le mandó, y se reunió la congregación a la puerta de la tienda de reunión, y dijo Moshe a la congregación, esto es lo que el Eterno ha mandado hacer. Entonces Moshe hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Entonces vemos que más adelante se va a poner en ejecución todas estas instrucciones de la forma que el Eterno le estaba diciendo a Moshe. Todo tenía que hacerse tal cual la palabra del Eterno, sin quitarle ni ponerle nada. Solamente, ¿qué es lo que debemos hacer? Obedecer sin cuestionar, porque el Eterno quiere lo mejor para nuestras vidas. Verso 5. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Ya vimos todas las prendas que se confeccionaron, que se le pidió a Moshe que confeccionara en el capítulo anterior, y tenemos que estaba el pectoral que debía sujetarse con el efod, con este cinto de azul, y además debía ahora ceñirse una vez vestido. Su último movimiento será acomodar el cinturón del efod en su cintura para que todo quedara bien unido y bien ordenado. Verso 6. Y pondrás la mitra sobre la cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Acá está hablando de la mitra, está hablando de la tiara o el turbante oficial del gran ministro, es decir, en este caso Aarón, que de ninguna forma de ninguna forma o de ninguna manera es la mitra papal. De ninguna forma tenemos que asociar esta mitra que se le va a poner a Aarón en su cabeza, no debemos asociarla con la mitra papal. ¿Por qué? Porque la mitra papal tiene unas características que son súper llamativas, tiene mucha similitud a el dios Dagón, que tiene forma de pez, y esa mitra que usa el Papa tiene una forma puntiaguda, triangular, como una gran boca de un pez abierta. Usted puede buscar imágenes para que lo vea. Entonces no tiene nada que ver, porque ahí lo más probable es que se esté haciendo un culto al dios Dagón, que era un dios cananeo. Y además, cuando se realiza la Semana Santa establecida por Constantino, ya en el 325, que se establece la fecha de la Semana Santa, se celebra el día viernes, que es el día del pez Dagón, el día del dios Dagón. Así que ese culto está todo relacionado y viene desde mucho antes que se inventara el catolicismo, con unas tradiciones y cultos a otros dioses de los cananeos. Entonces, ¿qué expresa este verso? Que pondrá a Aarón, le acomodará la mitra, el turbante oficial que deberá usar en su ministración a Aarón, y después también a sus hijos, y el hijo que asuma, después una vez que fallezca Aarón, va a asumir su hijo y tiene que también utilizar toda esta vestimenta y también la mitra. Y una vez puesta la mitra en la cabeza del gran ministro, se le ponía la diadema santa, que era una lámina de oro que se amarraba con un cinto azul, recordemos, y decía ahí: consagración al Eterno, apartado para el autoexistente. Verso 7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. ¿Qué está hablando el verso?
de que una vez ya que estuviera vestido, se derramará sobre él el aceite. No untar, sino derramar. Se derramaba sobre la cabeza para que ese aceite cayera solo por su pelo, por su barba y se impregnara de este aroma debería haber sido un aroma súper exquisito, súper especial. Y a eso está haciendo la palabra unción. Es la palabra yatzhak, la palabra utilizada para derramar es yatzhak, la palabra hebrea yatzhak. ¿Cuál es el significado? Dice derramar y regar. Regar, derramar. Eso significa, este es el verdadero contexto hebreo de lo que es ungir. Y esto se le hacía a el ministro, al gran ministro que es Aarón y a sus hijos. Que vemos que a Aarón se le derramará, se le regará con este aceite, con este óleo de oliva, de unción, este aceite de la unción, se le iba a derramar a Aarón. ¿Qué iba a hacer Aarón desde que se le derramaba el aceite? Ya iba a ser un ungido del Todopoderoso. ¿Como quién? Como Yeshua, quien fue ungido por el Ruach del Eterno. Que vemos que Aarón está representando a Yeshua, que está siendo ungido. Verso 8. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Una vez vestido Aarón, ¿qué iba a pasar? Los hijos también iban a continuar con este servicio de vestirse. Entonces, también debería poner las vestiduras sobre los hijos de Aarón para consagrarlos, para apartarlos para el servicio del Eterno. Verso 9. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y le atarás las gorras y tendrán el ministerio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. La palabra atarás las gorras, una mejor traducción para esta palabra es la palabra habash y sería envolver fuertemente, firmemente. Entonces lo que está diciendo que ajustará o pondrá solamente estas gorras sobre los hijos de Aarón. Entonces le ceñirás el cinto a Aarón y sus hijos y le ajustarás las gorras y tendrán el ministerio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Entonces poniéndole las gorras ya están siendo esa cobertura que con la unción, con las gorras, esa cobertura que le está dando el Eterno a sus ministros. Tanto Aarón, entonces, como a sus hijos, debe sujetarle los cinturones y ponerles las gorras. Y esta era la forma de consagrar a Aarón y a sus hijos. Verso 10. Después llevarás el becerro delante de la Ohel Moed, o de la tienda de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Debe llevar entonces el becerro al frente de la tienda de las citas, y Aarón y sus hijos deben poner las manos sobre la cabeza de este animal, del becerro. ¿Qué vemos? Que la imposición de manos solo se hace delante del Eterno, porque debían hacerla en este lugar santo, en este lugar especial, ya que actúa como canal de transmisión del alma del que ofrece hacia el animal. Entonces, el animal es ofrendado como sustituto del hombre. Eso es un sacrificio de expiación. El animal tú le transfieres, digamos, tus faltas, y él es el que se le apaga la luz de sus ojos para siempre. Y a ti se te da
la luz que resplandece en tu rostro porque tienes otra oportunidad. Verso 11. Y matarás el becerro delante del Eterno a la puerta de la Ohel Moed. A la puerta entonces de la tienda de las citas santas alude al área del patio de todo este santuario. Verso 12. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Una vez que ya se sacrificó el cordero, Moshe entonces debe tomar un poco de la sangre de este animal con sus dedos y poner en los cuernos del altar del holocausto. Este que estaba entre la fuente y la puerta de entrada. Recordemos que este altar se hizo de una pieza sola con 4 cuernos. Y es acá donde debía con el dedo Moshe poner en los cuernos del altar, en los 4 cuernos. Y el sobrante de la sangre ya después debería derramarse en la base del altar. Verso 13. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Además de tomar entonces un poco de la sangre y ponerlas en los cuernos, debe tomar toda la grasa que cubre el aparato digestivo del animal, el hígado, los riñones y la grasa que está sobre ellos, y debe quemarlos sobre el altar, convirtiéndolos en humo. Esto se iba a comer todo e iba a subir como un olor agradable al Eterno, un olor grato. Verso 14. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Entonces, que vemos que la carne, la piel o el cuero y el excremento de sus intestinos debe quemarlos fuera del campamento. ¿Por qué? Porque es ofrenda de pecado. Y la palabra pecado es la palabra AT2403, la palabra jatá, que ya la hemos mencionado. Este pecado es ofrenda jatá. Es ofrenda jatá. Jatá es ofensa, ofensor, según el diccionario Strong. Es ofrenda, entonces vemos que aquí es una ofrenda de tipo jatá, y las ofrendas jatá es una ofrenda de inauguración, y eran las únicas cuya sangre se aplicaba en el altar, en los cuernos del altar exterior, y su carne era completamente quemada. De esta ofrenda vemos que no se va a consumir nada. Se quemó la grasa, la grosura del aparato digestivo y los riñones se queman en el altar. Lo demás, el cuero, la piel, el excremento, se saca fuera del campamento. Eso no debe quedar ahí. Verso 15. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Entonces vemos que va a suceder lo mismo. Aarón, sus hijos van a poner sus manos sobre el carnero para hacer una transferencia sobre el animal. Recordemos que se le pidieron 2 carneros a Aarón y a sus hijos que debían llevar a las puertas del tabernáculo de reunión. Ya vimos lo que pasó con el becerro, ahora estamos viendo lo que sucederá con el primer carnero. Verso 16. Y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Debe entonces, con la sangre de este sacrificio, debe rociar la sangre en todos los lados del altar. El altar, recordemos que era cuadrado, tenía 4 lados.
Verso 17. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Se debe entonces ordenar la ofrenda y lavar el aparato digestivo y sus patas y debe ponerlo sobre los trozos. Este carnero tiene que quedar completamente ordenadito, así como gradas, como asientos de un estadio, tiene que quedar todo bien ubicado y ordenadito sobre y debe ponerlo sobre sus trozos y sobre su cabeza. Verso 18. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para el Eterno. Es ofrenda quemada al Eterno. Vemos que este primer carnero es un holocausto completo. Y la palabra holocausto es la palabra olá, es la ofrenda olá, que significa holocausto, o se traduce como holocausto, que significa escalón o gradas, como ascendiendo, por el orden que se le da a la ofrenda y porque después va a ser consumida completa y va a subir como humo en olor agradable al Eterno. Y de esta ofrenda vemos que tampoco se come nada, solamente se quema todo. El becerro se quemó todo, una parte en el altar, otra parte fuera, y este carnero se quema todo en el altar que está en el patio del santuario. ¿Qué quiere decir que se queme completo? Que es una entrega completa, ¿ya? Verso 19. Tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Vamos a ver lo que va a pasar con el segundo carnero. Le dice que tome el segundo carnero y que Aarón y sus hijos nuevamente pondrán sus manos haciendo una transferencia sobre el animal. Verso 20. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Vemos que una vez sacrificado el segundo carnero, Moshe deberá tomar de la sangre de este animal y ponerlo en el lóbulo derecho, en el dedo pulgar derecho de la mano de Aarón y de sus hijos, y en el pulgar derecho, en el dedo pulgar derecho del pie de Aarón y sus hijos. Y la sangre debe rociarla alrededor del altar. Vemos que se está pidiendo que se le rocíe en el oído derecho a Aarón. ¿Qué está haciendo? Está consagrando los oídos de Aarón y de sus hijos. Tienen que consagrar sus oídos. ¿Qué significa esto? Escuchar solo lo que Dios nos dice. Entonces tiene que apartar sus oídos de todo lo que el mundo nos ofrece. Lo mismo que debemos hacer nosotros, consagrar nuestros oídos al Eterno, escuchar la palabra del Eterno, estar ojalá lo más posible escuchando esto cuando vamos de viaje, podemos utilizar audífonos, hay muchas aplicaciones para escuchar videos, audio, hay aplicaciones para estar siempre escuchando la palabra del Eterno. ¿Qué beneficio nos trae? Aprender más, ser más consagrados, ser más apartados, dejar la televisión, que es mentira, es programación mental, dejar la radio, que da noticiero de puras cosas malas, que te estresan, violencia, guerra, no sé, muestran tantas cosas que no te llenan de nada, al contrario, eso no te
edifica para nada, entonces nosotros debemos consagrar nuestros oídos, ¿sí? Y dejar todo lo que nos ofrece el mundo, la música, que es un gran dictador, que se utiliza para moldear nuestras mentes, para causar sensaciones, para moldear nuestros estados de ánimo, ¿ya? Entonces hay varias cosas que tenemos que dejar. Se nos acercan las festividades de Pesaj, hoy día estamos a 15 ¿de qué mes estamos? Estamos a 15 de marzo. Ayer ocurrió el eclipse de luna roja. Queda muy poco para celebrar el año nuevo o el Rosh Hodesh, el comienzo de las festividades bíblicas. Estamos a 30 días de celebrar Pesaj, del sacrificio, de conmemorar los panes sin levadura, que tenemos que sacar toda esa levadura de nosotros. Entonces ya es tiempo de ir apartándonos, consagrándonos para prepararnos para estas festividades que tenemos muy cerca para comenzar este año bíblico. Además está hablando de que debe rociar con sangre el pulgar de la mano de los hijos de Aarón y de Aarón. ¿A qué hace mención? ¿Qué puede representar? Las acciones que realicemos que sean de acuerdo a las instrucciones del Eterno. Nosotros vamos a consagrar nuestros oídos, vamos a escuchar la palabra del Eterno, vamos a escuchar sus mandamientos y nuestras acciones, nuestras obras, nuestros frutos van a estar ahí consagrados también para el Eterno. Y el pulgar del pie, ¿para qué? ¿Para qué consagrarlo? ¿Para qué lo vamos a consagrar? Para caminar de acuerdo a los mandamientos del Eterno, para caminar en servicio al Creador. Esas representaciones tiene estas cosas que tiene que hacer Moshe, que se ven innecesarias, que se ven sin ningún sentido. Y en muchos lugares, en muchos países, los pulgares tienen un valor adicional y eso se puede ver cuando hay accidentes laborales que a una persona se le indemniza por la pérdida de algún miembro de su cuerpo o por un dedo de su mano, y vemos que el dedo pulgar tiene un gran valor porque es un apoyo para los demás dedos, es una pinza que permite hacer grandes actividades. Todas las actividades se podría decir que se hacen con el dedo pulgar. Entonces, cuando una persona ya no tiene su dedo pulgar, queda discapacitado, ya le cuesta mucho realizar las actividades. Y cuando una persona ya, si no tuviera el dedo pulgar de su pie, también le cuesta realizar las actividades, le cuesta correr, ya no podría correr porque perdería completamente el equilibrio. Entonces vemos que es de gran importancia el oír, tu pulgar de la mano y tu pulgar de los pies. Y vemos que acá en el libro de Jueces hay una historia de Adoni Bezek, que era un rey cananeo que a sus rivales, a sus enemigos, le cortaba los dedos de las manos y de los pies. ¿Para qué? Para dejarlos incapacitados y que de esta manera ya no pudieran atacarlos. Y eso lo vemos que a él, Josué, cuando estaba peleando ahí con los cananeos, recuperando las tierras, también le cortan a él los pulgares, como él le hizo a todos los reyes anteriores. Eso está en el libro de Jueces, en el capítulo 1, en los versos 6 y 7, si quiere leerlo después. Verso 21, continuamos, verso 21. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Debe rociar entonces de esta sangre, de este animal, de este carnero,
y debe rociar también el óleo de la unción, este aceite, para consagrar a Aarón, a sus hijos, las vestiduras de Aarón y las vestiduras de sus hijos con él. Y así ya Aarón y sus hijos y las vestiduras quedarán apartados, purificados, consagrados para el servicio al Eterno en el Mishkan. Verso 22. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es cordero de consagración. Vemos que debe tomar estas cosas que se están diciendo, la grosura, los riñones con sus grosuras y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración, es cordero de dedicación o de consagración. La palabra consagración es la palabra milú, la palabra H4394. La palabra milú, la palabra hebrea milú, que es llenar, eso significa. Entonces, vemos que ¿qué es esto ahora que esta ofrenda es para consagrar? Ahora Aarón y sus hijos viven para el Creador, viven para servir al Eterno, para oficiar como ministros en el santuario. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Somos ungidos con el Ruach del Eterno, pasamos a ser ya consagrados, pasamos a ser iniciados en el servicio del Eterno, pasamos a ser ministros de la luz, enseñando, sirviendo al Eterno, enseñando su Torá, sus mandamientos, sus decretos, sus juicios a las demás almas. Enseñamos la luz del Eterno, la Torá, la verdad, no mezclas, no dogmas, no doctrinas, no fiestas paganas, no años nuevos paganos, el 1 de enero, a un dios Janu, no una Navidad, no una Semana Santa, ni un Día de la Madre, ni un Día del Padre, no. Nosotros enseñamos las festividades bíblicas, Pesaj, panes sin levadura, las primicias, Shavuot, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, tabernáculos y el Shabbat, el séptimo día que cada semana debemos conmemorar, debemos celebrar, llevar a cabo. Somos iniciados en el servicio de la luz y somos perfeccionados en el servicio al Eterno. Verso 23, también una torta grande de pan, una torta de pan de aceite y un hojaldre del canasto de los panes sin levadura presentado al Eterno. Entonces vemos que en el verso 22 dijo que tenía que tomar la grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos. Además, debía tomar la espaldilla, que esta palabra espaldilla en el verso 22, se me olvidó mencionarla, está mal traducida. La palabra debería ser pierna. A eso debería ser mención, no a espalda, sino a pierna derecha. La palabra hebrea es la palabra chok. La palabra que se utiliza, que se traduce como espaldilla, es la palabra chok y está mal traducida como espaldilla, es pierna o muslo. Y en el verso 23 dice también una torta, vimos que una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y un hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentados al Eterno. Recordemos, se pidió un becerro, 2 carneros, se pidió pan sin levadura, se pidió torta sin levadura y se pidió hojaldre sin levadura. Aquí se está mencionando lo mismo que eso se iba a poner en un canastillo. En este verso estamos viendo lo mismo que en el verso 2, que
era lo que debían presentar con los animales. Cuando dice aquí, dice también una torta grande de pan. La palabra torta es la palabra kikar, la palabra hebrea, kikar, que está traducida como torta, pero significa círculo, pan redondo, grande, eso significa. Entonces, ¿qué debe presentar? Un pan redondo grande, que era el lejem matzot. Y una torta, después dice una torta grande, una torta nuevamente de pan, de aceite. Esa torta es la jalá, que se amasaba con aceite y se le hacían agujeros. Y tenemos, dice, una torta de pan de aceite y un hojaldre del canastillo. Y el hojaldre es rakik, que es la torta delgada, que es matzot, es sin levadura y que se le untaba una vez cocida el aceite. Es lo mismo que vimos en el verso 2. Sin levadura, para consagrarlos, entonces debían tomar todo esto para consagrarlos, que debían presentar con todas las cosas ante Dios. Verso 24. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante del Eterno. Una ofrenda mecida, ¿qué ofrenda es? Dice que es la ofrenda tenufá, la ofrenda tenufá. Esto es ofrenda mecida. Entonces, está diciendo que todas estas cosas iban a ser una ofrenda mecida. La palabra hebrea H8573. ¿Por qué? Porque iba a ser mecida hacia los 4 puntos cardinales. Iba a ser mecida entonces en las 4 direcciones. Y es una señal de presentación especial, solemne al Eterno. Y el movimiento significa que algo tiene vida, porque se está moviendo, significa que tiene vida. Por eso se asume que se hacía esta ofrenda mecida. Verso 25. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante del Eterno. Es ofrenda encendida al Eterno. Una vez que ya se haya mecido, se toma esta ofrenda y se dice que es una ofrenda Isha. Es una ofrenda Isha, una ofrenda encendida. La palabra que aparece, la palabra Isha, es una ofrenda Isha, que es fuego, encendida. Es la palabra Isha, que es una ofrenda fuego, encendida, como consumida por el fuego. Es una ofrenda que va a ser consumida por el fuego. Entonces, después de haber ofrecido el primer carnero como holocausto, que fue una ofrenda toda quemada. Verso 26. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante del Eterno, y será porción tuya. Está diciendo que del segundo carnero, que de las consagraciones, dice que debe tomar el pecho del carnero de las consagraciones, y esa parte, esa porción de la ofrenda mecida iba a ser de Moshe. Después de mecerlo, entonces iba a ser de Moshe para que lo consumiera. Durante la dedicación de Aarón y de sus hijos, Moshe fue quien ofició como gran ministro,
Por eso el pecho le fue destinado a él, porque el pecho le correspondería al gran ministro en ejercicio. Pero en este caso, el que estaba oficiando era Moshe, ya que estaba consagrando a Aarón y a sus hijos. Verso 27, y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. La ofrenda mecida, tenemos el pecho, que es la ofrenda tenufá, de movimiento horizontal. Ya recordemos que fue mecido en los 4 puntos cardinales, y una ofrenda elevada es una ofrenda de terumá, una ofrenda voluntaria, una ofrenda que se eleva porque se entrega en forma de dar. Y esto es, se dice que se hacía un movimiento vertical con esta ofrenda. Espaldilla, entonces, acá también está mal traducida, es la palabra chok, que debería traducirse como muslo o pierna. La palabra H, 7785, esa es la palabra chok, la palabra 7785, que hace referencia a la pierna. ¿Qué vemos? Que tenemos el pecho y tenemos el muslo o la pierna del carnero de la consagración, o sea, el segundo carnero. Tales partes se consagrarán meciéndolas verticalmente y horizontalmente y entregándoselas luego al ministro para que las ingiera. Entonces esas partes iban a ser para Moshe. Verso 28. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda al Eterno. Entonces, ¿qué vemos? Que esta ya va a ser una ofrenda que se debe separar para el sustento de Aarón y de sus hijos. Una ofrenda elevada es una ofrenda voluntaria que se va a entregar entonces a los ministros. Esto significa entonces que el pecho y el muslo deberán ser para Aarón y para sus hijos por decreto. Esto va a ser así, debe ser así, de parte de todos los hijos de Israel que ofrezcan un donativo de sus ofrendas de paz. Cada vez que se lleve una ofrenda de paz sea algo voluntario que se lleva al Eterno. Deberían entonces hacer esa separación de estas partes. La palabra paz, que aparece ahí, ofrendas de paz, la palabra paz es la palabra chelem. La palabra chelem. La palabra chelem. ¿Qué significado tiene esta palabra? Según el diccionario Strong, el número es el 8002, que significa sacrificio voluntario de agradecimiento. Entonces, puede ser que uno realizaba un voto y si se realizaba en agradecimiento, se ofrecía un sacrificio de paz para el Eterno. Tiene el nombre de ofrenda de paz porque se establece la paz delante del Creador a quienes los ofrendan. Le está dando entonces, vemos que en este verso se le está dando el sustento para Aarón y para sus hijos. Ellos estaban bajo el servicio del Eterno, ya no deberían estar preocupados de qué vamos a comer, como lo que hace el mundo. El Eterno ya le estaba asignando su sustento para que oficiaran tranquilos en el santuario. Verso 29. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellos.
y para ser en ellas consagrados. Vemos que las vestiduras serán entonces para el hijo que lo suceda en el servicio santo. ¿Para qué? Para conferirle al hijo que venga después de él el estatus especial que tenía el sumo sacerdote. Es decir, que fuera llenado, que fuera perfeccionado como era Aarón. Y así fueran completos y perfectos para realizar el servicio del Eterno, conociendo todos los mandamientos, todas las instrucciones, todos los estatutos del Eterno. Y de sus hijos entonces, el que fuere nombrado como sucesor de Aarón, debería vestir estas ropas en el momento de la unción. Y vamos a ver que esto sucede en el desierto. Vamos por favor con nuestra Biblia al libro de Números, capítulo 20, libro de Números, capítulo 20, verso 25 al 28. Verso 25 al 28, voy a dar lectura, dice: toma a Aarón y a Eleazar, su hijo, y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar, su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como el Eterno le mandó, y subieron al monte de Hor, a la vista de toda la congregación, y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar, su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Vemos que Aarón muere, su sucesor fue Eleazar, y tuvo que desnudar a Aarón porque él llevaba puestas las vestiduras santas, y tuvo que vestir a su sucesor con estas vestiduras. Tal cual está mandando el verso acá de que debía el hijo que sucediera a Aarón debía llevar estas vestiduras santas, sagradas, que daban belleza, que daban un valor, un peso adicional a los sacerdotes. Verso 30, por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como el que oficia cuando venga a la Ohel Moel para servir en el lugar santo. La palabra santuario, la palabra 6944, la palabra Kodesh, que significa lugar o cosa sagrada. Por eso cambiamos acá el término para servir en el lugar sagrado, en el lugar santo. Debería entonces llevar estas vestiduras, estas ropas durante 7 días cuando fuera dedicado, cuando fuera apartado, cuando fuera ungido para el servicio del Eterno. Y la palabra sacerdote que aparece aquí en el verso es la palabra Cohen, la palabra H3548, la palabra Cohen. La palabra Cohen, que significa ministro. El significado de Cohen es la palabra ministro, el que oficia. Entonces puede ser el que oficia o ministro. Por eso acá en el verso lo leí, vamos a leerlo, dice: por 7 días las vestirás el que de sus hijos tome su lugar como el que oficia cuando venga a la Ohel Moed para servir en el lugar santo. Verso 31, y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en el lugar santo. ¿Qué debe hacer? Una vez ya hecho el sacrificio, debe cocer la carne en el patio de la tienda de las citas. Verso 32, y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estaba en el canastillo a la puerta de la Ohel Moed. Deben entonces comer la carne del segundo carnero de la dedicación y el pan sin levadura del canastillo. Y comerán aquellas cosas con las cuales
se hizo expiación para llenar sus manos, para consagrarlos, mas el extraño no las comerá porque son santas. Deberán entonces comer las ofrendas para obtener expiación y para quedar dedicados a su oficio. Entonces esas cosas que se presentaron, el becerro se quemó todo, el primer carnero se quemó todo. Tenemos la carne del carnero de la consagración, más las ofrendas de trigo que vimos, los panes sin levadura. Deberían comerlas para que fueran consagrados, porque está todo ya dedicado al Eterno. Y así ya poder dar comienzo al servicio, a su oficio como intermediarios del Eterno. Y dice el verso que ninguno ajeno ¿a qué? Al ministerio, ninguno ajeno al oficio, al ministerio, debe comer de ellos. ¿Por qué? Porque esto es sumamente santo lo que están haciendo Aarón y sus hijos, ya que ahí se le está transfiriendo santidad, se le está transfiriendo conocimiento, sabiduría, hermosura, belleza. Están siendo totalmente consagrados para el Eterno. Verso 34. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá porque es cosa sagrada. Deben comer el carnero completamente en ese día, pero quizás no pueden ingerirlo completamente, ingerirlo en su totalidad, porque a lo mejor es demasiado, y además deben agregar el pan, comerlo, y a lo mejor no son capaces de comerlo, y les va a sobrar. ¿Qué deben hacer? Deben quemarlo junto con el pan, y con el pan que no se comió, y deben todo hacerlo humo. Lo mismo que se solicitó en Pesach, si cada familia no podía comerse el cordero completamente, deberían quemarlo ya pasada cierta hora, deberían quemarlo, desaparecerlo, esa carne. Verso 35, así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado, por 7 días los consagrarás. ¿Qué debe hacer Moshe? Moshe debe realizar todo de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la instrucción del Eterno, por 7 días los dedicará a ellos. Durante estos 7 días entonces no deberán salir del patio de la tienda del encuentro, porque quedarán apartados, consagrados ya completamente santos para el servicio al Creador. Verso 36, cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Durante entonces los 7 días que se consagrará a los hijos de Aarón, y a Aarón se ofrecerá un becerro, este mismo becerro que vimos al comienzo. Deberán ofrendarlo por el pecado. Esta es ofrenda por el pecado, jatá, por la falta, por la ofensa. Para las expiaciones se hará el sacrificio de este becerro, y para la purificación del altar. Quiere decir que el altar debe ser purificado de su anterior estado profano, ofreciendo expiación por el altar, salpicándolo con la sangre de los sacrificios con el dedo, y deberás ungirlo para santificarlo. Recordemos que el becerro de la expiación, con la sangre se untaba con el dedo los cuatro cuernos del altar, y después se iba a rociar la sangre y el aceite de la unción para santificarlo. El altar entonces debía ser purificado por cualquier acción inadecuada referente a su construcción. Por ejemplo,
algo que hubiera sido donado por algún miembro de la casa de Israel, y que ese material o ese metal hubiese sido robado. Ese es un motivo por la cual debería hacerse expiación. Entonces, con la sangre se hace purificación y lo ungirás para hacerlo santo de santo el altar y quedar completamente consagrado durante esos 7 días. Verso 37, por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás y será altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificado. Vuelve a mencionarlo, vuelve a decirlo. ¿Por qué? Porque es súper importante que se hiciera esta expiación, esta purificación por el altar y que lo santificara. Para que este fuera un altar santo, santísimo, santo de los santos, durante los 7 días, entonces, a la puerta de la tienda de las citas, deberá hacer esto con el altar. Verso 38, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Continuamente significa diariamente. 2 corderos, ¿de qué edad? De 0 a 1 año. Ese es el rango de edad que debería tener los corderos, que deberían tener los corderos para ser ofrecidos. 2 corderos, ¿por qué? 2 testigos, 2 casas, después que Israel se separa. Verso 39, ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída del anochecer. Un cordero, entonces, menor de 1 año, debería ser ofrecido en la mañana y el otro en el crepúsculo, en el anochecer. Y vemos que la palabra anochecer aquí está bien traducida. Hemos visto varias veces que se traduce como tarde, la palabra hebrea ereb, pero acá la palabra hebrea ereb está traducida como anochecer. Está correcto. Y el cordero es una cría de la oveja, ya que se llama cordero porque es el periodo de tiempo de entre 0 a 1 año, se le denomina cordero a ese animal. Verso 40, además, con cada cordero, 1/10 parte de 1 efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de 1 hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la 1/4 parte de 1 hin de vino. Entonces, además de los corderos que debían presentar, 1/10 parte de 1 efa de flor de harina más su libación. El cordero era acompañado con harina de trigo amasada con aceite de oliva, y de libación tenía que llevar aceite de oliva y vino. El vino era 1/4 parte de 1 hin. La Biblia, Dios habla hoy, da la medida aproximada de 2 kilos de harina, que era lo que se presentaba con los corderos. 2 kilos de harina aproximadamente, y la 1/4 parte de 1 hin equivale aproximadamente a 1 litro de aceite de oliva machacada y 1 litro de vino aproximadamente de libación. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que se debería presentar diariamente, continuamente, por Aarón, por sus ministros, deberían presentar un cordero, que el cordero es un sacrificio. Además, debería ser presentado con pan, que el pan significa sustento, vida, provisión, está relacionado con la Torá. Vemos que debería ser presentado con vino, que el vino representa la alianza del nuevo pacto. ¿Y de dónde saca el vino? De la viña. Israel es una representación, es una alegoría de una viña. Entonces vemos una alianza con la viña, con Israel, y vemos el aceite de oliva, que es unción, que es una representación
del Ruach, del aliento del Eterno. ¿Qué vemos? Vemos una comida festiva delante del Creador, con todos estos elementos, con un sacrificio, con sustento, con la Torá, con un pacto entre el Eterno, Israel, y la unción de su Ruach sobre sus ministros. Verso 41, y ofrecerás el otro cordero a la caída del anochecer, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a la libación de olor grato, ofrenda encendida al Eterno. Vemos que debería hacerse en el anochecer lo mismo que se hace en la mañana, una ofrenda de fuego para el Eterno, que sea una ofrenda placentera, de fragancia agradable para el Eterno, con su libación. Vemos que Aarón, su ministro que oficia, que realiza un servicio al Eterno, va a presentar ofrendas de mañana y tarde. ¿Qué enseñanza podemos obtener de esto? Que nosotros, como ministros de la luz, podemos también realizar una ofrenda cada mañana, cada anochecer, realizando una oración que se eleve en olor grato al Eterno, dando gracias por sus bendiciones y por su bondad, por su misericordia, por todo lo que nos regala diariamente. Sabiendo orar, ¿ya? Sabiendo orar, no haciendo repeticiones vanas, ni pidiendo cosas de acuerdo a nuestro corazón, como cosas materiales, prosperidad y un sinfín de cosas que Yeshua ni siquiera él pidió. ¿Ya? Entonces, que tengamos nuestro sustento, que tengamos nuestro abrigo, podemos realizar una oración de olor agradable al Eterno, no como los paganos que solo piden para la satisfacción de su carne o con repeticiones vanas. Verso 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta de la Ohel Moed delante del Eterno, en el cual me reuniré con vosotros para hablarlos allí. Entonces, ahí está el sacrificio continuo que debería presentarse como olor grato delante del Eterno. Es una ofrenda olá, de holocausto. Entonces, subir como humo estos corderos, se iban a quemar completamente, más su libación. Debería hacerse diariamente, debería ofrendarse en el patio de la tienda de las citas, donde debería realizarse por todas las generaciones mientras durara el santuario, mientras se pudiera hacer, mientras no fuera quitado este sacrificio continuo. Aarón y todos sus hijos, todos estos ministros deberían hacerlo en los tiempos determinados y como se establece por el Eterno, y el Eterno se encontrará con ellos en los tiempos establecidos, que ya los hemos aprendido, ya el Eterno ya dio las fechas, y en esos tiempos se iba a reunir con el pueblo para hablar con ellos. Esta era la finalidad del santuario, que el Eterno se reuniera con su pueblo para hablarles allí, cara a cara. Verso 43, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi esplendor. Entonces vemos que se quería reunir con ellos en este lugar santísimo, en este lugar santo, donde iba a llegar su presencia, se iba a ver su esplendor. ¿Para qué? Para darles revelación de lo que el Eterno quería, de lo que el Eterno necesitaba. Y a nosotros, ahora, ¿cuál es la revelación que tenemos nosotros? Porque no tenemos el tabernáculo, no está el santuario. Entonces la revelación se obtiene a través de la palabra del Eterno, la palabra que nos dejó. Por medio de ella tenemos revelación
y entendemos qué es lo que quiere el Eterno, qué es lo que Él desea de nosotros, ¿ya? Entonces a través de la palabra. ¿Por qué? Porque por medio de ella nos habla y nos da discernimiento, nos da sabiduría, nos da conocimiento, nos da unción para seguir su mandamiento, su pacto. Y no hay revelación sin las Escrituras, porque en ella está la verdad, y la verdad es la que nos llena del Ruach del Eterno, que nos guiará a toda verdad, a toda libertad. Y esta verdad, esta libertad se encuentra en el Tanaj, lo que es Antiguo Testamento. Y una vez ya tengamos este conocimiento, vamos a entender completamente el nuevo pacto, el pacto renovado, no cambiando, no sacando los textos fuera de contexto para inventar cosas, porque voy a citar a Yeshua, que dijo, y escuche bien lo que voy a decir, Jesús le dijo a las autoridades religiosas: ustedes cambian la instrucción o dejan de hacer, anulan la Torá del Eterno por seguir sus tradiciones y costumbres de hombres. Cambian entonces, dicen que ya estamos en el tiempo de la gracia. Lo mismo que Yeshua le dijo a todas esas autoridades religiosas, es lo mismo que yo le estoy diciendo a usted que sigue el cristianismo, que sigue el catolicismo, que siguen a hombres, anulan la instrucción, los mandamientos del Eterno por seguir tradiciones y costumbres de hombres. Y es lo que nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos alcanzar la verdad para santificarnos con el esplendor y con la presencia del Eterno, que Él iba a hacer morar en el tabernáculo, pero ahora la va a hacer morar en los templos que somos nosotros, porque ya no va a morar en un templo hecho por manos de hombres, sino nosotros somos templos, somos piedras vivas, que construimos un edificio, un templo espiritual para que more la presencia de Él. Verso 44, y santificaré la Ohel Moed y el altar, santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis mediadores. La palabra sacerdote es la palabra 35-47, la palabra Caán, que significa mediadores. La palabra Cohen, que es la raíz, significa ministro o el que oficia, ¿ya? Pero es lo mismo, alguien que está mediando, alguien que está oficiando, que está sirviendo. Solamente se lo digo para que se haga la distinción. Mediar, entonces, la palabra Can es mediar en cultos religiosos, oficiar. Y santificaré es la palabra 69-42, la palabra Kadosh, que ya la conocemos, donde hará limpio todo lo que pidió que se construya el Ohel Moed, o sea, la tienda de reunión, el altar, a Aarón, a sus hijos, las ropas, todo lo que pidió va a ser santificado, va a ser limpio, apartado, consagrado, dedicado, puro. Todo solamente se va a dedicar al servicio del Eterno. No puede haber mezcla, no se puede profanar lo santo con lo pagano, no se puede mezclar la luz con las tinieblas, no puede entrar al santuario algo que no sea puro, algo que no sea santificado, no puede entrar algo inmundo. Entonces la palabra santificará la tienda, el altar, Aarón y sus hijos y las vestiduras y todo lo que se le pidió a Moshe. Verso 45, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Elohim, su poderoso.
Habitaré, cuando dice habitaré, significa que se notará la presencia divina, una presencia especial en la tienda, en el tabernáculo de reunión. Entonces, para esto era que el Eterno estaba creando, estaba pidiendo que se realizara una tienda de reunión para que Él fuera en las citas del Eterno, en estas festividades dadas del Eterno, no judías, donde se iba a reunir con su pueblo. Nosotros debemos aprender a llevar la verdadera vida apartada, consagrada del Eterno y apartarnos del mundo para que el aliento, para que el ruaj, el soplo del Creador more en nosotros, viva en nuestros corazones y llevar una vida de fidelidad seria y comprometida con los mandamientos del Eterno. No jugar a la iglesita, no jugar a la religión, de que hoy día sí, de que hoy día no, sino tomar un compromiso de verdad con la vida que nos está regalando, esta salvación que nos está regalando el Eterno, y así no pisotear la sangre del Cordero que fue entregado, que fue sacrificado. Verso 46. Y conocerás que yo soy el Eterno, tu poderoso, que lo saqué de la tierra de Mitzrayim, para habitar en medio de ellos, yo el Eterno, su poderoso. Vemos que ya una vez, y conocerás que yo soy el Eterno, su Elohim, que lo sacó de la tierra de Misraim. Una vez que ya se empiece a hacer el servicio en el santuario, ya el pueblo deberá reconocer de que fue el Eterno, su poderoso, que lo sacó de la tierra de Misraim. Y que el Eterno quiere que su ruaj more en medio de ellos. No quiere tener una casa, quiere morar en medio de ellos cada cierto tiempo en sus citas. Y les voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Ageo, el profeta Ageo, que leamos el capítulo 2, el verso 5. Dice: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Misrayim, mi ruaj estará en medio de vosotros, no temáis. Esa era la finalidad del santuario, para que el aliento del Eterno estuviera en medio de ellos y no tuvieran temor de nada. Hasta aquí hemos llegado. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Creador alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Shabbat Shalom, que el Eterno nos guíe hacia su verdad y gracias por ver los videos.